La verdad que para mí es un honor estar compartiendo este panel con dos compañeros como Marce y Esteban, que la verdad que son cada uno los suyos dos militantes y dos apasionados por lo que hacen. Y creo que nada que no nos despierte pasión y lo podríamos estar haciendo y llevando de esta forma, ¿no? La verdad que desde el gobierno de la provincia en materia de discapacidad, que es el área y el tema del cual yo voy a charlar con ustedes, para mí como santafesino, en primer lugar, y como persona con discapacidad, me llena de orgullo y honor que Santa Fe esté en una de las provincias con mayor trayectoria y política pública en desarrollo en la materia. En la provincia de Santa Fe tenemos cerca de 98.700 personas con discapacidad, y tomando la temática de la discapacidad desde el CUT, Certificado Único de Discapacidad, que es lo que reconoce en la República Argentina legalmente la temática de la discapacidad. Si yo no tengo certificado, yo no soy considerado o no estoy dentro de las estadísticas de discapacidad, porque así lo marca la ley. Pero ¿y qué entendemos cuando hablamos de discapacidad? El concepto de discapacidad a lo largo del tiempo, por suerte, ha ido cambiando, porque acá al comienzo de la historia, cuando nacía alguna persona con un tipo de discapacidad, en la época de los griegos y los romanos, se vio una montaña, nos tomaban de la patita y nos soltaban, ¿no? Porque era considerado como una carga, como un maleficio, como una cuestión negativa, como un castigo de los dioses. Hoy el concepto de discapacidad, por suerte, ha ido evolucionando. Hace 50, 60 años atrás planteamos un modelo médico rehabilitador donde estaba todo centrado en la patología. Es decir, yo ante todo era una persona que no veía. Ser ciego era mi carta de presentación. Yo después venía el resto. Yo era un médico, un profesional, un equipo tratante, quienes decidían qué era lo mejor para mí, lo que yo iba a poder hacer o no, lo que a mí por mi ceguera o por mi condición podría llegar a hacer, y no importaba cuál era mi deseo, no importaba qué era lo que a mí me motorizara o lo que yo tuviera ganas. Pero por suerte eso con el tiempo se ha ido modificando gracias a que las personas con discapacidad empezamos a hacer algo que hoy sería impensado, que no pudiera existir, que es que pudimos empezar a hablar. Pudimos empezar a contar en primera persona qué era lo que teníamos ganas de hacer, cuáles eran los derechos que considerábamos que no estaban siendo garantizados, cuáles eran nuestros derechos que estaban siendo vulnerados, qué era lo que la sociedad o los estados no estaban haciendo para que nosotros pudiéramos generar igualdad de condiciones. Pero esto también se pudo dar gracias a que las personas con discapacidad empezamos a participar activamente de la sociedad. Empezamos a salir de la piecita del fondo, como digo yo, donde la familia del tema no se hablaba y era como un poco un secreto a voces en el barrio, porque tener un hijo con discapacidad, un familiar con discapacidad, era como vergonzante, era como una cosa pesada, era algo que había que esconder, tapar, que no había que hablar, porque no era normal. Y esto, incluso hasta hoy en día, lo escuchamos en frases como, ¿y algo le habrá hecho para tener un hijo así? ¿O es la cruz que me tocó llevar? ¿Lo han escuchado esto o no? Bueno, esto tiene que ver con esto, ¿no? Con la forma de pensar, estos modelos y estas situaciones. Y a partir de que las personas con discapacidad empezamos a salir, nos empezamos a mostrar, empezamos a participar, empezamos a hablar, esto siempre cuento yo, que llega hasta la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y en el año 2006 se establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hoy no podemos pensar, trabajar, planificar, diseñar políticas públicas en materia de discapacidad desconociendo la Convención. Yo los invito a que la busquen, a que la encuentren. La van a encontrar en internet en muchísimos formatos, en lengua de señas, en audio para quienes no vemos, la van a encontrar de fácil lectura, en dibujo para los niños, porque es nuestro norte, es como nuestra máxima, ¿no? Es a lo que todos queremos aspirar, a todo lo que queremos alcanzar. Es de muy simple lectura, es un preámbulo y 50 artículos donde se habla de los derechos que deben ser garantizados, el derecho de las niñas y mujeres con discapacidad, el derecho a la educación, a la accesibilidad, a la participación en la vida política, el derecho a la sexualidad, cosa que era impensado.
y hablar de sexualidad y discapacidad. Y hoy estas cuestiones se van dando justamente porque los derechos se van conquistando, esto que comentaba Esteban, se van generando a través de la participación, a través de la militancia, a través de hacernos escuchar y hacernos sentir, se van logrando estas cuestiones que ante otros no pensaban que nosotros podíamos estar necesitando. Y poder pensar la discapacidad hoy en un modelo social de la discapacidad, porque ya no somos esa cuestión o esa falla biológica o esa enfermedad o esta cuestión médica, sino que somos sujetos primero hablantes y deseantes. En segundo lugar, sujetos que interactuamos con el medio, porque ya no estamos encerrados en la piecita del fondo. Y en tercer lugar, sujetos que tenemos nuestras particularidades. En mi caso, que no veo. En la caso de otra persona, que no camina, que no escucho, que piensa el mundo de una forma distinta. Entonces empezamos a vernos como sujetos y a vernos ante todo como persona, por tanto ya el eje se está corriendo de lo que no puedo. Y ya dejamos de ser esos sujetos fragmentados, esos sujetos que éramos vistos en partes, y empezamos a ser vistos en una totalidad, pensantes, deseantes, actuantes, que participamos, y eso es lo que nos lleva y nos va motorizando a seguir moviendo y a seguir viendo este concepto de discapacidad desde otro punto de vista totalmente diferente. Yo siempre doy el ejemplo que seguramente si acá se cortara la luz, yo voy a tomar mi bastón y no voy a tener ningún problema para salir, y los que van a estar en situación de discapacidad van a ser ustedes. Pero si todos acordamos un diseño común, que decir que las paredes de los laterales van a estar libre de obstáculos, que va a haber un pasillo central de no menos de 90 centímetros. ¿Por qué les parece 90 centímetros? Para que pueda pasar una silla de ruedas. Miren con qué facilidad, con qué poco espacio le facilitamos la vida a alguien. No llegamos ni a 1 metro. Y con eso le estamos permitiendo una libre circulación. Si generamos este consenso común, estemos o no, vamos a estar todos en igualdad de condiciones. Y esto es poder empezar a pensar lo que nosotros denominamos un diseño universal. ¿Qué es esto del diseño universal? Es un diseño en el que todos, más allá de nuestras particularidades, más allá de nuestras características, todos tengamos esta igualdad de oportunidad. Y por este diseño universal quizás es fácil pensarlo físicamente, porque siempre lo primero que pensamos que es, hacemos una rampa y garantizamos el acceso. Y a mí me gusta decir que las barreras físicas son las más fáciles de solucionar, porque las barreras físicas con dinero se solucionan, con voluntad política se hacen. El tema es qué hacemos con las barreras actitudinales. Y qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para facilitarle el andar a un par mío diferente a mí. ¿Se puede entender el concepto? Bien. Poder pensarnos, cada uno de nosotros como una rampa. Ahí está el concepto fundamental y que me gustaría que hoy se llevaran, porque el tema de la convención y demás, si van hoy a internet, nos permite poder acceder a un montón de información, pero poder tener estos conceptos generales, estos conceptos más primarios, que hacen el cimiento en cuanto a cómo tenemos que pensar y ver, y sobre todo esta cuestión de interactuar con una persona con discapacidad. Poder convertirnos cada uno de nosotros en una rampa. El Estado tiene que ser una rampa, pero también cada uno de nosotros. Poder facilitar desde nuestro lugar, desde nuestro rol social, desde nuestra profesión, poder facilitarle a alguien distinto a mí que pueda acceder al mismo lugar que yo podría estar accediendo. Y este concepto fundamental es el que trabajamos desde la subsecretaría. Este concepto básico y fundamental es el concepto que nos interesa y que todos podamos aportar, porque es desde donde cada uno de nuestro lugar podemos ir haciendo este diseño universal, esta provincia en igualdad de condiciones. Y que no solo tiene que ver con el acceso a los espacios físicos, tiene que ver también con el acceso a los derechos, con el acceso a cada uno de los lugares que puede acceder cualquier otro ciudadano. Con esto de la mirada social de las personas. Yo siempre cuento una anécdota que una vez una persona con discapacidad de vista Constitución
le había escrito a la Presidenta de la Nación una carta diciendo que era de Villa Constitución, de la provincia de Santa Fe, y que tenía una discapacidad y que no tenía una vivienda. De Presidencia de la Nación lo envían a Gobernación y la secretaria del gobernador en su momento nos lo envía a nuestra área. Entonces yo cuando lo leo, y automáticamente la llamo por teléfono, le digo, discúlpame, digo, ¿por qué me mandás la nota a mí? Dice, porque se trata de una persona con discapacidad. Digo, sí, pero está solicitando una vivienda. Ah, no me había dado cuenta. Y entonces digo, ¿cómo a veces ponemos el acento siempre en la discapacidad y no en lo que está pidiendo el sujeto? Digo, y esto fue una cuestión que hacia adentro también hubo que elaborarlo. Digo, porque cada uno de nosotros estamos representando diferentes áreas, digo, pero no quiere decir, digo, que nosotros tengamos que ver esta cuestión particular del sujeto, sino que la mirada tiene que ser como transversal. Y el gobierno también tiene que trabajar en una mirada transversal de los sujetos. Uno de los mayores logros que hemos conquistado en estos 12 años fue justamente eso, digo, lograr la transversalidad de la temática. Hoy que el Ministerio de Trabajo esté tomando la temática de discapacidad, educación ya lo venía haciendo, desde el Ministerio de la Producción, Medio Ambiente, desde Santa Lab, que es el Laboratorio de Innovación Ciudadana, con ellos también pudimos ir generando un montón de cuestiones y nos llenaba de orgullo después cuando nos enterábamos por redes que otras áreas de gobierno también estaban tomando la temática de discapacidad. Esto tiene que ver con la particularidad en la forma de cómo desde la provincia de Santa Fe pudimos ir instalando esta cuestión de los derechos, esta cuestión de esta mirada social diversa y transversal en cuanto al contenido de la temática. Según la última encuesta nacional de discapacidad, en la República Argentina, en una de cada cuatro casas vive alguna persona con algún tipo de dificultad. Yo le decía que en la provincia de Santa Fe tenemos 98.700 certificados de discapacidad activos, por lo tanto, quiere decir que no hemos alcanzado el total de la población con discapacidad de la provincia. El certificado de discapacidad en la Argentina es un derecho y no una obligación, pero sí es la llave, decimos nosotros, que abre la puerta a los derechos. En Argentina existe la ley 24901, que es una ley hecha también por un santafesino, en su momento por el diputado nacional Guillermo Esteves Boero, que la ley fundamentalmente a lo que apunta es poder equiparar en el acceso a la salud. Digo, en esto que tiene que ver con esta mirada anterior, ¿no? Digo, pero que si una persona con discapacidad, digo, atravesada también por otro tipo de vulnerabilidad social, digo, no tiene una cobertura social, es el Estado quien debe garantizar esto. Nosotros como provincia somos la única provincia del país que estamos garantizando esto a través de que si una persona con discapacidad necesita un hogar, un centro de día, un centro educativo terapéutico, pagamos lo mismo que paga una obra social de primer nivel. Y esto es poder seguir garantizando los derechos, esto es poder seguir apostando a esta inclusión, digo, en un país hoy donde la pobreza va en aumento y donde cada vez más hay un retiro en las políticas públicas en materia nacional y que hay la carga sobre las provincias, digo, poder seguir trabajando y seguir haciendo y seguir construyendo todas estas necesidades que las personas con discapacidad necesitan. Y ustedes saben que una patología como una cuestión detectada en forma temprana y con una intervención a su debido tiempo, digo, esto hace que las probabilidades vayan en aumento, ¿no? Digo, sobre todo con todo lo que tiene que ver las discapacidades cognitivas. Y esto es lo que tenemos que también ir trabajando en las escuelas y que se viene haciendo y que se viene logrando y que somos una de las provincias con mayor inclusión educativa dentro del país. Esto lo hemos charlado muchas veces dentro del Consejo Federal. Digo, y que en el Consejo Federal nos pongan siempre a Santa Fe como modelo, la verdad que es el orgullo máximo que podemos estar teniendo. Así que bueno, un poco la idea es poder incentivarlos a que se sigan formando, poder incentivarlos a que sigan buceando. A veces los docentes nos dicen, Maxi, pero nosotros no estamos preparados, digo, para tener una persona con discapacidad adentro del aula. Digo, y dejemos, ahí seguimos centrándonos en lo que la persona no puede. Hoy ahí en el videíto que estaban de presentación decían esto de que tiene que ver con el rol de potenciar
cada una de las actitudes que cada uno de estos alumnos puedan sacar a su máximo provecho. Pero si nos vamos a centrar en que yo no veo, estamos equivocados. Digo, tenemos que centrarnos en ese sujeto completo, en ese sujeto que tiene una historia, que tiene un contexto, que está atravesado también por cada una de nuestra historia. Digo, pero tenemos que poder desplazar la mirada hacia otro lado. Tenemos que empezar a capacitarnos, a prepararnos, a formarnos, a seguir haciendo y a seguir viendo cada una de estas individualidades en su forma completa. La verdad que para mí, sinceramente, están terminando 12 años de una gestión en la que hemos logrado metas súper altas, digo, y siempre me gusta dejar esto, ¿no? Que los derechos no están para agradecerlos, sino están para garantizarlos. Y garantizarlos no es solo responsabilidad del Estado, sino también responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros. Gracias.